Se podría decir que últimamente no está de moda creer. Nuestra manera de comportarnos está muy lejos de la de Josué, quien en la primera lectura, con mucha valentía, pero también con mucho respeto por la libertad de sus hermanos de comunidad, les dice: escojan a quién van a servir, si a los dioses falsos o al Dios verdadero que nos ha salvado de la esclavitud, el Dios de la libertad. Y Josué es el primero en pronunciarse: yo y toda mi casa serviremos al Señor. Por una parte, nos ha entrado como una especie de complejo por llamarnos cristianos. El entorno social nos está haciendo creer que ser cristiano es una cosa trasnochada, es ir en contra de la corriente, es algo que no es moderna, ¿no? Que no es progresista. Y por otra parte, encontramos con más frecuencia a personas que han optado por vivir sin Dios, o mejor dicho, han optado por servir a otros dioses más cómodos, inventados por nosotros mismos, dioses a la carta que tranquilizan conciencias, dioses de los que se puede acordar cuando haga falta. Eh, Algo debe haber, dicen algunos. No necesito a Dios, eso son cosas del pasado, dicen otros. Y algunos siguen creyendo, pero sin saber muy bien en qué creen. No saben explicarse bien en qué consiste lo de ser creyente y se autodefinen como creyentes no practicantes, que por cierto son dos conceptos totalmente incompatibles. Sin embargo, hay otros que aún se mantienen como creyentes y se sorprenden incluso porque los amigos, los parientes, los compañeros de trabajo ya no creen. Y ellos llevan esa creencia un poco a escondidas, llegan a cansarse o a desmotivarse para hacer el bien, para defender la verdad y la justicia. Ya el amor no es el criterio de sus opciones porque van viendo que los valores a su alrededor son otros y casi sin darse cuenta van poco a poco perdiendo su identidad cristiana. Pero, ¿qué es eso de la fe? Se han dado definiciones muy abstractas como lo de creer lo que no vemos o cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia o practicar una serie de ritos, obligaciones, cultos, etcétera. Ciertamente que estas definiciones están un poco, digamos, alejadas de la experiencia de Israel. Si nos fijamos en las palabras de Josué que dice: serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Josué está proclamando sobre todo un estilo de vida. Creer es servir al Señor, es escucharlo y poner en práctica sus mandatos. En el Evangelio, el fragmento del Evangelio de hoy es la conclusión del discurso del pan de vida que venimos meditando estos últimos domingos, en los que Jesús ha ido explicando como una larga catequesis el sentido de la Eucaristía, en la que no han faltado frases muy exigentes, frases de denuncia también. Quien dice: ustedes están conmigo porque llenaron el estómago y no porque les interese mi mensaje. Otro: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán la vida eterna. Jesús en su última cena, antes de darles a comer su carne y su sangre, les pidió: hagan esto en memoria mía. Es decir, conviértanse ustedes mismos en pan para que otros se alimenten. Sean capaces de derramar su vida como el vino de este cáliz. Sean capaces de ir hasta la muerte por poner en práctica la tarea del Padre para
hacer un mundo mejor. En pocas palabras, hay que ser como Jesucristo. Este es el significado y la condición para comulgar realmente, con verdad. Vivir como Él, totalmente para Dios y para los hombres. Hace mucho más explícita y comprometida la opción de Josué, y a esto se refería cuando hablaba de una alianza nueva y eterna. Participar en la Eucaristía cada vez es sellar una alianza nueva con Dios. Allí, en cada Eucaristía, nos comprometemos a acoger su amor, a recibir su perdón, a asumir hasta la muerte el estilo de vida de Jesús. Es decir, todo queda resumido en el mandamiento del amor. Amar como Él, hasta la cruz. Y aquí tenemos entonces la clave de lo que es tener fe. Haber hecho una opción de vida por la que nos iremos configurando, nos iremos identificando, ¿no? Iremos como haciendo nuestro el estilo de vida de Jesús. Sus palabras, su modo de situarse ante el poder, ante el dinero, ante la política, la justicia, la pobreza, etc. Por tanto, no se puede creer sin poner en práctica, sin hacer, sin irse transformando. Por supuesto, es algo bien difícil y es muy, muy exigente, pero Jesús nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Por eso es que lo necesitamos a Él como el pan de vida, para tener vida en nosotros. Por eso es que comulgamos, por eso es que lo que queremos es sellar esa alianza de vida con Él. Jesús siempre es directo y no se anda con, como se dice, con pañitos de agua tibia. Y por eso es que muchos discípulos de Jesús se echaron atrás y no volvieron a estar con Él. A ellos les parecía demasiado exigente, se escandalizan y se van. Pero de alguna manera habían comprendido lo que se suponía ser discípulo. Bueno, aunque no estoy seguro de qué tan claro lo tengan hoy en día algunos que se echan atrás. Me parece más bien que muchos ni siquiera han llegado a enterarse de lo que significa creer y se alejan del lugar donde realmente nunca estuvieron. Hoy Jesús nos plantea a nosotros la misma pregunta que sus discípulos. Nos pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Nos pone frente a una alternativa. La valentía de decirle no y ser coherentes con ese no, o hacer nuestras las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? En tus palabras hay vida eterna, nosotros creemos. Y Pedro fue coherente como el resto de sus compañeros y tantos otros después de ellos. No era fácil creer en esa época, pero tampoco es hoy en día fácil creer, porque no es fácil vivir una vida con sentido, una vida de entrega, una vida de exigencias. Porque entonces, ¿a quién iremos? Pidamos a Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante en nuestra fe y poder ser coherentes y hablar sin miedo de lo que significa ser cristiano y amar como Jesús nos ama. Que Dios nos bendiga.